Hola, ¿qué tal amigos de soychile.cl? Bienvenidos a una nueva transmisión a través de Facebook. Estamos acá en el edificio del Mercurio de Valparaíso y vamos a hablar de algo que puede ocurrir en cualquier momento, situaciones que no tenemos previstas y que debemos afrontar rápidamente. Estamos hablando de primeros auxilios. Y con eso, para ello, vamos a conversar con el profesor Luis Muñoz, el director de la Escuela de Enfermería de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, que nos va a explicar un poquito en detalle cómo sobrellevar este tipo de accidentes, un montón de cosas que pueden suceder en el hogar. ¿Cómo está, profesor? Hola, muy buenas tardes. Antes que todo, un placer estar acá, tremendo placer estar acá. Saludos a los que nos están viendo, ¿cierto? No sé, son televidentes, no sé cómo se llaman. Nos están viendo desde todas las plataformas, nos ven en Soy Chile, nos ven en Facebook, así que un saludo a todos ellos. Y bueno, un poco la idea es esa, aclarar, ¿cierto? Algunas dudas de primer auxilio. Perfecto. Profesor, antes de eso, decirle a toda la gente que nos está mirando que pueden dejarnos desde ya sus consultas ahí en la transmisión del Facebook Live. Y vamos a entrar en materia entonces, profesor. Si nos puede contar un poquito qué entendemos por primeros auxilios. Sí, a ver, eso es lo principal, digamos, entender la definición de primer auxilio, porque siempre se escucha mucho de esto. La definición de primer auxilio es los cuidados inmediatos o la atención inmediata, primeros auxilios, ¿cierto? Los cuidados inmediatos que damos a una persona que sufre un accidente o también enfermedad súbita. En el caso de un paciente o una persona que sufra de asma, por ejemplo, o una persona que sufre de epilepsia, ¿cierto? No es un accidente, es una enfermedad que se descompensa y que se le puede entregar cuidado. Es inmediata y también es temporal. Y eso es muy importante porque todo cuidado o atención de primer auxilio debe terminar, ¿cierto?, en una atención médica, ¿cierto? Pues nosotros entregamos esta atención mientras llega la atención médica. Eso es inmediata, pero también es temporal. Y se da con los recursos que tenemos, porque esto puede suceder en el hogar. En el hogar no siempre tenemos suero, no siempre tenemos gasa, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que hay algunos elementos que en la casa nos puedan servir para brindar esta atención de primeros auxilios. Entonces eso es muy importante, no olvidar, es inmediata y temporal, es lo que yo puedo hacer. Y lo puede brindar toda persona que esté capacitada, que eso es muy importante. Y desde ya hago un llamado y motivo a las personas que nos están viendo a que se acerquen a instituciones, las universidades, ¿cierto? Cruz Roja, algunas mutuales generan cursos de primer auxilio a la comunidad. Es importante estar capacitado, independiente que lo que podamos hablar hoy día les pueda servir. Los primeros auxilios, entonces, los podría aplicar cualquier persona a una persona. Cualquier persona capacitada, claro, correcto. Porque el otro es atención de urgencia. Ya. ¿Cierto? Un accidente, cuando llega la ambulancia, cuando llega un equipo médico, un equipo de salud que viene médico, enfermero, técnico, eso es atención de urgencia, esa es la diferencia. ¿Cuáles son las técnicas más recurrentes en caso de emergencia? Por ejemplo, si vemos que una persona se desmaya, si estamos en la casa o como nos decía, a alguien le cuesta respirar, ¿qué podemos hacer? A ver, lo primero es tener conocimiento de algunas cosas básicas para poder dar la atención, ¿cierto? Sí. Ahora, y lo otro, frente a una urgencia, ¿cierto? O alguna atención que queramos brindar de primer auxilio, siempre llamar por teléfono al 131, digamos. Eso es lo primero. Es lo primero. Ya. En la ciudad tenemos ambulancia y tenemos hospitales cerca. Entonces, lo primero es llamar. Si yo estoy capacitado y yo voy a brindar la atención, le digo a otra persona que esté conmigo, ¿cierto?, que por favor llame al tiro al 131, dando la descripción de lo que está pasando, si no está respirando, si se desmayó, si perdió el conocimiento. Hay que estar muy atento entonces. Hay que estar muy atento a lo que está sufriendo la otra persona. Para describir al que está llamando, al que recepciona el llamado, ¿cierto?, en este caso el SAMU, ¿cierto?, describir bien la situación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acciones, voy a brindar atención mientras la ambulancia llega. Perfecto. Hemos escuchado de muchas maniobras, por ejemplo las RCP, la maniobra Heimlich. ¿En qué consisten estas? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Para qué sirve cada una? A ver, la RCP es cierto que es la reanimación cardiopulmonar, que es cuando estamos en presencia de un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? O sea, el corazón deja de latir y uno no respira. Y para eso quizás me gustaría mencionar una anatomía muy básica que tiene que ver con cierto, la vía aérea. Uno habla de vía aérea, porque el aire entra por la nariz o por la boca, uno respira, ¿cierto? Y hay un conducto que lleva el aire a los pulmones, para hacer uso del oxígeno principalmente. Y ese conducto siempre tiene que estar permeable, ¿cierto?
Porque si están obstruidos, no entra el aire y por consiguiente puede haber un paro cardíaco y respiratorio. Ajá. En ese concepto, ¿cierto? Me voy a referir primero a la maniobra de Heimlich, que tiene que ver con poder sacar ese cuerpo extraño. Hay un signo de ahogo que es universal, que es cuando la persona se pone las dos manos acá al cuello. Ah, ya. Okay. Una persona que se pone... Hay una película muy clásica que se llama Papá por siempre, de un actor, ¿cierto? que falleció, Robin Williams, que está en un restaurante, ¿cierto? Y cuando está vestido de esta señora, toma a un tipo por atrás, ¿cierto? Y hace esta maniobra de Heimlich, que en el fondo es cuando el objeto, el cuerpo extraño, va a la vía aérea, ¿cierto? En este canal que yo explico, este conducto se tapa, en los pulmones se produce una presión negativa, ¿cierto? Positiva. Por lo tanto, al apretar es como un globo con un corcho. Al apretar, ¿cierto? Los pulmones se contraen y este elemento sale. Ya, correcto. Esa es maniobra de Heimlich que se llama, ¿cierto? Y que uno se da cuenta, pero gráficamente, cuando la persona hace esto. Cuando está con el cuerpo extraño, esa persona puede perder el conocimiento en algún momento si es que nadie le brinda atención. Por eso es tan importante esto. Y ahí no necesito solamente mis manos. ¿Y qué cuidado hay que tener al momento de ejecutar esta maniobra? Porque se ejerce presión sobre la otra persona. Le pregunto en el caso de niños, por ejemplo, porque es muy común que de repente un niño pueda venir, tomar algún objeto, echárselo a la boca y puede atorarse. Sí, el lactante menor de 2 años es distinto a la técnica, digamos, hay que dar unas palmadas en la espalda y también, ¿cierto?, hacer unos pequeños masajes acá en el esternón. Ahora, en los preescolares se tiene que hacer la maniobra de Heimlich en razón, digamos, de la anatomía del niño. Claro. ¿Cierto? El peso, ahí uno tiene que ejercer la presión de acuerdo a lo que uno pueda valorar en ese momento. Pero también se hacen niños y se hacen adultos, digamos, de la misma manera. Una presión que se hace, ¿cierto?, en lo que llama la gente comúnmente la boca del estómago, ¿cierto? Acá, que se hace atrás y hacia arriba. Perfecto. Esa es la maniobra. Ahora, y la RCP, digamos, que fue el otro tema que me preguntó, tiene que ver básicamente ya cuando empiezo a hacer masajes cardíacos y respiración boca a boca, ¿cierto?, que es lo que más clásico uno ve en las películas. Ahora está la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, que siempre saca guías actualizadas de cómo manejar esto. Y ellos hoy día proponen el rescate solamente con masaje cardíaco, que es el típico, ¿cierto?, masaje que se hace sobre el tórax. Mientras se llama por teléfono, obviamente, al SAMU. ¿Por qué? Porque hay un oxígeno que está todavía en la sangre. Y con ese masaje yo puedo, ¿cierto?, mover ese oxígeno, mover esa sangre y que llegue oxígeno a los órganos nobles, porque debiera llegar una ambulancia en breve momento. Perfecto. ¿Sí? Entonces ellos proponen hoy día a la persona, en primer auxilio, a la persona que no es de salud, ¿cierto?, el rescate solamente con manos o solamente con masaje. Perfecto. Bueno, les recordamos a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live de soychile.cl que estamos completamente en vivo, estamos conversando con Luis Muñoz, director de la Escuela de Enfermería de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, que nos está explicando algunas claves, algunos tips, consejos en caso de primeros auxilios, cómo enfrentarlos, sobre todo cuando pasan en el hogar. Y volvamos precisamente a materia hogareña. ¿De qué nos podemos valer para enfrentar, no sé, algún tipo de corte, alguna quemadura? ¿Qué podemos hacer en la casa para atender a algún paciente? A ver, lo ideal sería tener un botiquín preparado. Ya. ¿Cierto? Con algunas cosas. Eso, importante el botiquín. ¿Qué debemos tener en un botiquín? Primero, el botiquín puede ser una caja plástica, no tiene por qué ser, ¿cierto?, algo. Generalmente uno lo ve con una cruz roja, pero puede ser una caja plástica que esté limpia, que esté ordenada. Y en realidad uno podría tener algunas gasas, ¿cierto?, algunas vendas. Ideal que sea un matraz de suero, que son de 500 cc. Tela adhesiva, nunca medicamentos. Los botiquines no se consideran medicamentos. ¿Sí? Los medicamentos son de prescripción médica, por lo tanto no debiera tener, sino es para poder facilitar algunas cosas. Pero yo insisto, en los primeros auxilios uno debiera ser capaz de brindarlo con lo que uno tiene a mano, con los recursos a mano. En el ejemplo de una quemadura basta con un chorro de agua. Quizás en otro programa podríamos hablar específicamente perfecto, de quemadura, de cortes, pero en una quemadura, ¿cierto?, con agua caliente, que puede ser lo más común en el hogar. Un hervidor, que hoy día se usan los hervidores, no las teteras, ¿cierto?, a la cocina, que es lo más común en los niños. Claro, cuando cae agua caliente hay que poner la mano, ¿cierto?, bajo el chorro de agua. Y trasladar, digamos. En ese caso, si es que no perdió el conocimiento el niño, uno traslada a la unidad de urgencia más cercana, o a los SAPU, ¿cierto?, lo que tenga más cercano, porque las quemaduras son de carácter grave. O sea, uno hace que lo que hace agua, ¿cierto? Ahora, claro, si tuviera suero fisiológico, podría echar suero fisiológico, pero un matraz de 500 tiene un costo, ¿cierto? Tendría que tener muchos matraces, entonces lo que tengo a mano es el agua de llave, ¿cierto?
Y en un corte lo mismo, digamos, lo interesante en un corte sería identificar el tipo de sangrado. Porque tenemos sangre arterial y venosa. Ya generalmente uno se corta una vena porque o sangre venosa que es más superficial, la arteria está más profunda, que es el típico sangramiento más rojo o venoso, digamos. Y eso hay que cubrirlo, hacer presión, ¿cierto? Y también trasladar, ¿sí? ¿Cierto? Porque eso puede quizás tener la resolución de poner puntos, ¿cierto? De sutura, por lo tanto en la casa yo no puedo suturar. Entonces siempre hago hincapié en eso, siempre, excepto que sea como llama la gente, un rasmillón, ¿cierto? Que uno pueda lavar y después cubrir quizás en la casa con una casita que no reviste mayor complejidad. Eso se puede quedar en la casa, pero un corte con un cuchillo, una liga cortante, siempre es bueno que le evalúen en una urgencia un médico. ¿Por qué? Porque a lo mejor requiere puntos. Y depende también, ¿cierto?, con el elemento que se cortó, alguna vacuna. Entonces, yo hago hincapié en esto, tratar siempre de terminar una atención de primer auxilio en una urgencia o en algún sapo, excepto que sea algo muy leve y que uno pueda identificar que es cierto que es leve. Vamos a agradecer a toda la gente que nos está mirando ahora a través de Facebook Live, a Labrín Urra, Freddy Godoy, Cari Valenzuela, Silvia Elena Castillo, Fernanda Soledad, muchas gracias por mantenerse en línea. Les recordamos también que nos pueden dejar sus consultas mientras estamos conversando con el profesor acá. Profe, también le quería preguntar, ¿cuándo es el momento adecuado en que nosotros tenemos que decidirnos definitivamente a intervenir? Porque usted decía que debe ser una persona preparada, pero ¿qué conocimientos mínimos deberíamos manejar las personas que quizás nunca nos hemos capacitado en primer auxilio? O sea, a ver, es una capacitación, eso. Esto no es un postítulo, no es un diploma, es una capacitación básica para poder usar nuestras manos, insisto, o los elementos que tengo en mi entorno para poder brindar esta atención de primer auxilio. Ahora, cuando uno se atreve a intervenir, hay que llegar hasta el final, eso es fundamental. Uno no podría decir, le voy a atender y después me voy. O sea, que uno tiene que llegar hasta el final. Por eso es importante el llamado a la ambulancia, el llamado al SAMU, mientras brindo esta atención, pero cualquier persona, insisto, capacitada puede brindar primer auxilio, y es muy importante, porque puede significar la vida entre la vida o la muerte, si lo vemos así. Yo siempre digo, manos pueden salvar vidas, porque con mis manos, yo haciendo un masaje mientras llega la ambulancia, puedo salvar la vida de esa persona, solamente con mis manos. ¿A dónde vemos esto? ¿Dónde nos podemos capacitar? ¿Dónde puede acudir la gente para aprender de primer auxilio? Las universidades generalmente dan algunos cursos a la comunidad. Nuestra Universidad Santo Tomás, en cursos de verano, ha dado muchas veces la versión de primer auxilio a la comunidad, a nuestra comunidad, y se han certificado muchas personas, ¿cierto?, como bien decía, de la comunidad. Las mutuales de seguridad también dan curso a la población, la Cruz Roja también da curso. Entonces hay instancias. Yo motivo a la gente, insisto, porque entre más manos tengamos capacitadas, más vidas podemos salvar. Si ese es el tema, si aquí no se trata de reemplazar al médico, eso no es así, claro, o a la enfermera, no, esto es hacer lo justo y necesario mientras llega la atención médica. Es para prolongar también un poquito más la... Correcto, y insisto, o sea, con un masaje bien hecho, mientras llega la ambulancia, la persona se salva. Perfecto. ¿Y en adultos mayores? También tenemos que tener los mismos cuidados, por ejemplo, que, no sé, con un menor, al momento de hacer los masajes, de aplicar ciertas técnicas. Sí, lo que pasa es que uno, a ver, el masaje cardíaco, claro, uno lo ve en las películas que ¿cierto?, se lanzan sobre la persona y empiezan a masajear de esta forma, ¿cierto? Uno ahí tiene que tener la valoración necesaria para hacerlo con la presión necesaria. Debiéramos de comprimir, ¿cierto?, 2 a 3 centímetros, pero eso uno no lo puede medir, digamos. Claro. Entonces queda un poco la valoración. En los niños, en los escolares, adolescentes, preadolescentes, se recomienda hacer con una mano. ¿Cierto? Con una mano, y en adultos con 2 manos. ¿Cuál es el riesgo? Claro, el riesgo es que haya en la compresión, puede haber una pequeña fractura, pero eso es solucionable después. Yo con un masaje bien hecho le puedo salvar la vida. Si hay por ese motivo, ¿cierto?, hay una pequeña fractura en la compresión porque fue muy fuerte, después eso se puede, ¿cierto?, resolver médicamente. Entonces, insisto en la importancia de esto. Profesor, mire, Carlos Reyes nos plantea una situación bastante específica a través de Facebook, y usted me dirá si es aplicable para primer auxilio o no. Cuando la quemadura es producto de un choque eléctrico, ¿qué podemos hacer? Si ¿hay algún tipo de tratamiento en materia de primeros auxilios para...? Sí, bueno, Carlos, buenas tardes. Gracias por la pregunta.
La electricidad es, claro, un tipo de quemadura, pero es complejo porque el cuerpo, nosotros somos una red eléctrica, ¿no? ¿Cierto? El sistema nervioso, perdón, es una red eléctrica, por lo tanto, generalmente la electricidad entra al cuerpo y sale, busca salida. Ahora, lo más complejo de la electrocución es la pérdida de conocimiento, ¿ya? Y que eso puede ser más complejo, entonces ahí habría que, a la pérdida del conocimiento con una electrocución fuerte, habría que hacer reanimación, maniobras de reanimación. Es un cuadro bastante grave. O sea, ahí sí o sí hay que llamar al SAMU, a la urgencia, y decir que hay una persona que se electrocutó y que por favor rápido acudan. Y yo diría que si no hay cierto un paro cardiorrespiratorio, si la persona está consciente, la conducta debe ser expectante. Aquí no hay que echar agua, nada, expectante, ¿cierto? Mientras llega la ambulancia, o sea, expectante acompañamiento, ¿cierto? Despejar y que llegue lo más rápidamente la ambulancia, pero lo más probable es que se produzca un paro respiratorio producto de la electrocución. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en caso de algún ataque de epilepsia, por ejemplo? ¿Cuáles son podemos hacer algo en primer auxilio? Hoy ya se ve poco, ¿cierto? No hay estas crisis epilépticas, gracias a Dios, están bien tratadas. La atención primaria en este país, ¿cierto?, se preocupa de mantener estos pacientes compensados. Pero en el caso de que se produzca lo principal en primer auxilio es evitar que la persona se dañe y que se muerda la lengua. ¿Cierto? Se recomienda a veces poner un pañuelo doblado entre la boca, ¿cierto?, para que no se muerda la lengua. Mucho aire, lo ideal sería poner oxígeno, pero estamos viendo que no tenemos oxígeno, ¿cierto?, porque eso es atención de urgencia. Tirar cojines, dejar que la convulsión se produzca, no contenerlo en demasía, sino evitar que se produzca daño al, ¿cierto?, estar convulsionando el paciente o la persona. Perfecto. Bueno, agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado hasta ahora en el Facebook Live. Profesor, ya para ir cerrando, resumiendo, ¿qué diría usted que son, no sé, los 3 ejes principales en cuanto a prevención y primero auxilio a la hora de una emergencia? A ver, yo diría que hay 3 puntos que nunca olvidar. Primero, siempre llamar al 131. Ya, siempre. Insisto, excepto que el niño se rompió la rodilla, digamos, que ahí lavaré con agua, ¿cierto? Y pondré una casa si es que tengo, si no dejaré al aire, ¿cierto? Pero siempre llamar a la ambulancia. Antes de partir los cuidados o mientras yo los parto, ¿cierto?, otra persona. Lo otro, ¿cierto?, no olvidarse, ¿cierto?, que estos son cuidados o atención temporal, ¿cierto?, temporal, y que ojalá esté capacitado formalmente, ¿sí?, formalmente. Y tercero, que todo esto termina siempre con una atención médica. Perfecto. Yo creo que esas son las cosas muy, muy importantes, insisto, guardando las excepciones que uno puede hacer en el hogar, que uno se da cuenta que no revisten la gravedad como para llamar a la ambulancia, ¿cierto?, o para yo trasladar a la persona a un centro clínico. Ya. Pero hay que constatarlo después, sí o sí, en el centro asistencial. Aquí también hay que tener también un poco de sentido común, ¿no? El sentido común generalmente nos indica si esto un poquito puede pasar a mayores o no, digamos. Yo creo que el sentido común ahí juega un papel importante. Perfecto. Bueno, le agradecemos su tiempo entonces, profesor. A toda la gente que se mantuvo conectada, recordamos las cuentas donde la gente los podría contactar, sus redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, si les quieren dejar alguna consulta. Por aquí las teníamos anotadas. Sí, la Twitter, arrobas ENFN, ¿cierto? Claro, UST sí. Vina. Perfecto. ¿Cierto? Y el Facebook, no me recuerdo bien el Facebook. Yo se lo tengo acá. Sí, el Facebook es Enfermería Viña Tomasina. Así que ahí la gente puede estar en contacto con ustedes. Lo que necesiten, estaremos dispuestos con todo cariño, ¿cierto?, a atender las consultas, porque debemos cumplir una labor de educación. Ya estamos educando en la universidad en lo formal, pero también es muy importante educar a la comunidad, ¿cierto? Entre más personas tengan conocimiento de salud, podemos salvar vidas, y eso es lo importante. Y insisto, no se necesita nada más que las manos. Salvemos vidas usando las manos. Perfecto. A estudiar entonces un poco toda la gente en la casa, ya lo sabe, preparar el botiquín y permanecer atentos a las notificaciones de soychile.cl, que en cualquier momento podemos interrumpirlos con una nueva transmisión. También los invito a revisar esta nota en soyvalparaíso.cl, donde podrán encontrar este video con la entrevista y además las redes sociales, el contacto y todas las claves que acá repasamos. Muchas gracias por su permanencia y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.